Bien, buenas tardes con todas y todos. Empezamos esta sesión número 8 y para no perder la costumbre de presentarles un trabajo en video, quiero empezar presentándoles un pequeño corto de un documental mucho más grande que hice sobre Nicolás Fiallos, que es un músico, un compositor baneño, ¿no? Que vivió casi hasta los 100 años. Entonces, aprovechando su lucidez, hicimos este trabajo. Entonces, hasta que se conecten el resto de compañeros, veamos, este trabajo dura unos 4 minutos y empezamos. Esta sesión vamos a empezar leyendo los trabajos de los compañeros que han enviado, pero si igual ustedes tienen algún trabajo que no han enviado y lo tienen en carpeta, igual lo podemos analizar. Entonces, veamos este trabajo y continuamos con la sesión. Gracias. Yo he nacido el 25 de julio de 1919 a las 5 de la mañana en la parroquia Baños, hoy Cantón Baños de Agua Santa, o Pedacito de Cielo, o Ciudad para Vivir, o Baños Síntesis del Mundo. Mi infancia la pasé con mis padres, llegué a la escuela y ahí me había destacado yo como estudiante. Mis profesores ya descubrieron mi inclinación al canto y las obras sociales me hacían subir al escenario para que cante o recite. Eso era en mi escuelita que tuve únicamente la primaria. Luego después hice dúo con un compañero de escuela que se llama Vicente Acosta, dúo que más tarde se llamó el Dúo de los Baneños. Dice y contaba, pues no, mis padres, que yo cantaba desde cuando aprendí a hablar, y ya cantaba. Entonces, pues he nacido para cantar. Mis padres, todas las noches después de la merienda, ¿no? Se sentaba en una vaca que había en el corredor de la casa. Como yo fui el primer hijo, mi mami me cubría con un chal y cantaban los dos todas las noches. Entonces, de ahí es que yo salí visionador a la música. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. Una tía mía que se llamaba Juana Fiallos, ella cantaba en los bonitos pasillos, tenía un estilo que más tarde le comparaba yo, igualito que la Dojanita. En ese estilo cantaba mi tía, en esa época cuando yo tenía unos 8 o 10 años, ¿no? Y ella sabía muchas canciones, a ella la aprendía, porque no había luz en Baños, no había radio, no había que aprender. No tuve maestro. En una peluquería que había en Baños tenía guitarras, lo que sabía tocar, iba a estar tocando ahí. Entonces yo iba a ver como las punturas que ponen, y me iba yo a tocar en mi guitarra, a aprender. Entonces, había más abajo de Baños, en Río Blanco, unos familiares de mi papá. El señor hacía fiestas todo el año, ¿no? Y ya me oyeron cantar a mí, que medio tocaba la guitarra, ya me llevaban allá, que se venís la fiesta. Me traían a un caballo para llevarme. Después de la fiesta, me mandaban una buena funda de cuyos asados y gallinas, ¿no? Eso era para mis padres.
pues este es el templo del pasillo ecuatoriano. Yo felicito y felicitaré toda la vida a la inteligencia del licenciado Mario Godoy, porque él tuvo la idea de hacer esto. Y yo, cuando él me contó, no la probé, dijo, no, eso no vale, va a ser museo del pasillo. No, tiene que hacerse. Entonces él se pone al habla inclusive al señor presidente, y el señor presidente le da todo el apoyo para hacer esto. Pero el iniciador, el creador de esto es Mario Godoy Aguirre. Y el señor presidente le colabora inmediatamente, pues. Inclusive aquí nos condecoraron a los artistas, a los compositores. Hermoso, hermoso. Te quiero, que impida que te diga, te quiero, te quiero. Bien, les quería enseñar ese pequeño trabajo de Nicolás Fiallos. Cuando hicimos la entrevista, él ya tenía 98 años, pero era una persona muy lúcida que le recordaba muchas cosas. Él es un compositor que tiene más de 400 pasillos creados, ¿no? Entonces es un personaje bien, bien singular, ¿no? Lamentablemente, como muchas veces pasa con los artistas, no tiene mucho reconocimiento. Inclusive en el documental que yo le hice, él cuenta que una sobrina se le llevó los premios diciéndole que le van a hacer un libro. Se le llevaron las medallas de oro, las cosas que había hecho, no engañándole al pobre señor, y nunca hicieron el libro, pero un familiar se le había llevado todas las condecoraciones, todos los reconocimientos. Entonces, bueno, ese quería enseñarles para empezar. Bien, ¿quién quiere que leamos su trabajo, o ustedes deciden, o yo decido con cuál empezamos? ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere que leamos su trabajo de los que presentaron? Ah, ¿qué dicen? Usted decida, profe. Bien, entonces empecemos. Vamos con este, a ver, les voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. Este trabajo. Segundo. Ya, ahí lo ven todos. Ya está el final porque estaba revisándolo. Ya, se llama Artena. De pronto, este es de Freddy. Freddy, ¿quieres tú leerlo, por favor? Hola, ¿Qué muchas tal? gracias. Sí, bueno, el proyecto mío se llama Artena y al principio, bueno, puse que va a ser la clase determinada a los talleres para cine. Y bueno, la inspiración, la motivación, la exposición del cine ecuatoriano puede servir como una herramienta educativa para el público. Dado porque yo justamente quiero dirigirlo al público, ¿no? Para que justamente ellos tengan conciencia de que realmente se puede hacer cosas buenas en factor al cine, ¿no? Bueno, permitiéndonos explorar temas relevantes para la sociedad ecuatoriana, como la identidad cultural, la historia del medio ambiente, entre otros. Lo digo así justamente por, porque usted
Carlos nos ha enseñado que hay varias herramientas en las que podemos utilizarlo, ¿no? Como las de la Casa de la Cultura y ese tipo de herramientas también que yo no lo sabía, que realmente nos podían dejar el material a nosotros. Esperemos que sí. Bueno, la introducción, A ver, perdón que estoy ahorita, eso, ya le estoy agrando ahorita para que lo pueda leer mejor. muy amable, lo que pasa es que estoy con el teléfono también. Introducción, exposición del cine ecuatoriano, un viaje fascinante a través de la riqueza cultural. Perdón un ratito. ¿El En diálogo este más complejo? espacio, disculpe que estoy con mi teléfono. Ah, ya. Pero sí lo lee bien ahí. Sí, sí logro verlo, pero lo que pasa es que mi teléfono es muy pequeño ahorita. Ya, Si me ayudaría tal vez usted, ya, ya. perdón. Si quiere, yo le. O tal vez yo puedo leerlo, pero tengo que salirme de la cámara. Perdón un ratito. Ya, sí, 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 para que los compañeros tengan acá ya, y así avanzamos. Muy bien. El cine ecuatoriano ha florecido en las últimas décadas ofreciendo al mundo una ventana única a nuestras tradiciones, desafíos sociales, paisajes impresionantes y sobre todo a la complejidad y la belleza de nuestra identidad como nación. A través de esta exposición buscamos celebrar y honrar el talento de nuestros cineastas, así como explorar los temas que en resumen, que resuenan en el corazón de nuestra sociedad. Desde la poderosa narrativa de películas aclamadas internacionalmente, hasta las gemas ocultas que merecen ser descubiertas. Cada película que presentamos aquí ofrece una mirada profunda y relevante de la experiencia ecuatoriana, desde la historia de lucha y la resiliencia hasta las exploraciones de la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad. Estas películas nos invitan a reflexionar, perdón, Sí. emociones y lo demás, hasta exploraciones de la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad. Esta película nos invita a reflexionar emociones y lo más importante, a conectarnos con nuestra propia historia y cultura. Esta exposición no solo es una celebración de arte cinematográfico, sino también un llamado a las acciones para apoyar y valorar nuestra industria cinematográfica local a través del cine. Podemos construir puentes, generar conversaciones significativas y forjar un sentido más profundo en comunidad y pertenencia. Le invitamos a sumergirse a este viaje cinematográfico con mente abierta y corazón receptiva, que estas películas les inspiren, les desafíen y les muevan a actuar. Disfruten de esta exposición de cine ecuatoriano. El objetivo general es promover el cine ecuatoriano en la ciudad de Tena, ofreciendo una experiencia cultural educativa a través de proyectos semanales. Educativas se dice porque también queremos hacer cineforum y tal vez también enseñar un poquito sobre las herramientas también que tenemos ahora, como son las inteligencias artificiales, ¿no? Muy bien, perdón, que me estoy tapando en este momento. Sí, sí puede Ahora leer sí. esa parte de los objetivos, por favor. Sí, imaginamos un auditorio lleno de entusiasmo de cine, tanto locales como visitantes, reunidos cada martes para disfrutar de una cuidadosa selección de películas ecuatorianas que reflejen la diversidad y riqueza cultural del país. Creemos que Arte en Cine sea un lugar donde se celebre la creatividad y el talento de los cineastas ecuatorianos y donde se generen conversaciones significativas sobre todos los temas de mensajes de las presentaciones en las películas. Nuestra visión es que Arte en Cine no solo sea un espacio para ver películas, sino también un punto de partida para el desarrollo de la comunidad cinematográfica local, fomentando la producción de cine regional y brindando oportunidades para que nuevos talentos emergentes encuentren su voz y su audiencia. En última instancia, aspiramos que Arte en Cine se convierta en un símbolo de orgullo para la ciudad de Tena y un motor de crecimiento cultural y artístico en la región, contribuyendo al enriquecimiento de la vida cultural y el fortalecimiento del tejido social en nuestra comunidad. Estas son un par de fotos donde nosotros hemos
realmente en el 2013 he trabajado un poco de cine, fórum, así mismo con las personas aquí en Napo. Lamentablemente por un alcalde se cerró, pero bueno. El origen de la idea pues nace justamente de las imágenes. La idea nace desde el 2013 en la antigua sede del Aeropuerto 1, en una antigua sede que es una casa barrial aquí, donde ya habíamos intervenido con un programa similar, pero sin temática de cine ecuatoriano. Más bien nosotros lo hacíamos con temáticas europeas, como Eurocine más o menos, pero también presentamos una que otra película. Dado que algunos años se dejó de seguir, hemos visto la necesidad de hacer una reapertura empezando con el cine nacional. Asimismo, el taller que hemos venido recibiendo de parte de profesionales de cine nos ha inspirado a seguir la ruta hacia nuestras exposiciones a películas que nos harán recordar sobre todo nuestro patrimonio cultural. Bueno, no es tan grande mi análisis en el mercado, pero esto es lo que más o menos he visto que puede funcionar. La demanda de entretenimiento cinematográfico. Bueno, primero, evaluar la demanda actual de entretenimiento cinematográfico en Tena y sus alrededores. O sea, hacer una búsqueda, tal vez una investigación de cómo, cómo se puede hacer para que las personas intervengan, así mismo también los profesionales como la audiencia, ¿no? Identificar la disponibilidad y la accesibilidad de otras opciones de entretenimiento como cines comerciales y otros eventos culturales. Interés por el cine ecuatoriano, investigar el nivel de interés y familiaridad de la audiencia local con el cine ecuatoriano, hacer un análisis, analizar la asistencia a eventos culturales y proyecciones de cine previas en la región para determinar la potencia de participación. También llevar un registro de asistencia y ver más o menos cuántos y por qué se van y por qué no van las personas y por qué no asisten. Competencias y colaboraciones, identificar otros eventos culturales y cinematográficos en la zona que podrían competir o complementar Artena Cine. Como en este momento se está haciendo en la Casa de la Cultura de Napo, están trabajando también en un proyecto de cine, pues tal vez también podemos socializar con ellos y a lo mejor podernos ayudar y eso, hacer y articular, ¿no? Residentes locales, habitantes de Tenas y sus alrededores que buscan opciones de entretenimiento cultural y buscan el apoyo de eventos locales, adultos, jóvenes y familiares interesados en explorar la oferta cultural de su comunidad, estudiantes, asimismo, tal vez proponerle a las instituciones educativas llevar o traer a los estudiantes, o llevar también nuestro material, ¿verdad? Estudiantes de las escuelas secundarias y universidades locales que buscan actividades culturales y educativas fuera de la aula. Asimismo, como nosotros vivimos en una provincia muy turística, tal vez fomentar también un poco el cine para ellos y justamente, ¿por qué no demostrar el cine ecuatoriano a los turistas? Nacionales y extranjeros que visiten Tena y estarán interesados en implementar la cultura local y descubrir el cine ecuatoriano. Amantes del cine, y en particular en el cine, tanto a nivel local como internacional, que buscan nuevas experiencias cinematográficas y disfrutan de la exploración de diferentes géneros y estilos. Estrategias de segmentación, una segmentación geográfica, tal vez también ahí podríamos ir y por qué no hacerlo un poco itinerante y llevar esto hacia las comunidades. ¿Sí? Tenemos una planificación estratégica que, bueno, la verdad es que me hubiese gustado y me gustaría tratar un poco más tal vez con los gestores aquí en Napo, donde nosotros podemos realmente todos anotar esos objetivos, ¿no? Porque en este caso yo lo he hecho a nivel personal, pero me gustaría invitar a las personas también de la provincia que a lo mejor podamos hacer y articularnos, vaya la redundancia de la palabra. Bueno, voy a leer un poquito más de esto. Objetivos claros, esto sería un poquito de objetivos específicos, ¿no? Las metas específicas y medibles para el proyecto, como el número de asistentes por proyección, la satisfacción del público y el impacto de la comunidad local. Identificar recursos. En este caso, como lo dije al principio, a lo mejor podríamos hacer socializar con la Casa de la Cultura de Napo, como también con ustedes. Nos vamos a saltar un poquito con el desarrollo del contenido. En el desarrollo del contenido, bueno, Artena Cine proviene del cine ecuatoriano. Objetivo: promover el cine ecuatoriano en la ciudad de Tena, ofreciendo experiencias culturales de educación, ¿no?
Es más o menos lo que yo que decía en el objetivo principal. Aquí hay un poquito de la promoción también. Voy a hablar de la promoción, anuncios en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. En este caso, en el 2013 nosotros no teníamos una página, pero sí volanteamos y esa era nuestra difusión. Además que ya nos conocía la gente, ¿no? Bueno, y para nuestras necesidades, realmente necesitamos un proyector, una pantalla, sonido, sí tenemos sonido, pero el proyector, en este caso yo quería prestar el proyector de Dirección de Cultura y Turismo, pero ayer me supieron decir que estaba dañado el Infocus. Ahora estoy haciendo un oficio para que el Sumac Caucahuasi nos preste su Infocus y para empezar el día martes de la próxima semana a hacer nuestra primera proyección aquí en Tena. Eso, compañeros, buenas noches, muchas gracias, disculpen. Bien, Freddy, tengo algunas preguntas. ¿En el TEN hay algún cine o ha habido algún cine que ha funcionado? Eh, sabes que a nivel independiente, una que dos, tres personas han tratado de abrirlo y la verdad, inclusive hasta con, se puede decir con rubros económicos buenos, como también materiales tecnológicos, pero no hubo demasiada relevancia, la verdad. Qué pena por ellos, pero no. Allí en la Casa de la Cultura ahorita están empezando justamente con cine, que qué bueno por todos, ¿no? Y con nosotros, bueno, nosotros éramos muy independientes, yo tenía un proyecto de artes escénicas, pero asimismo con ese espacio nosotros lo utilizábamos por la noche para dar proyecciones, en este caso vespertinas. También tantos temas como para todo, actos para todo público, como también temas sociales como para eh, adultos mayores, ¿no? Verá, habría que ahí sí investigar y consultar por qué no funcionó, que era una experiencia comercial esta el cine ahí en el Tena. Era una sala Había una, comercial. sí, había una experiencia y yo le digo que una vez fui, pero la verdad no alcancé a entrar, pero no fueron muchas personas y estaba bonita el área, estaba todo perfecto, pero no había muchas personas que iban, ¿no? Bien, justamente por eso le digo, o sea, uno cuando va a emprender cualquier actividad, sea cultural, comercial, lo que sea, sí tiene que hacer lo que se conoce como un estudio de mercado. Entonces, si hubo una experiencia anterior y fracasó, a usted le sirve mucho analizar por qué no funcionó eso. Entonces, sí, Yo, a priori, en breves palabras, pues sí lo he estudiado y lo he analizado muy dentro de mí, ¿no? Y no solamente con el cine. Lo que pasa es que yo creo que a veces hay problemas de conciencia, porque muchas veces hay personas que vienen con los rubros económicos, mas no hacen la activación social, porque muchas veces son amigos o amistades solamente como turistas y hacen un grupo demasiado pequeño, no lo hacen como para las comunidades, para el barrio, sino más bien así, de una manera independiente que no utilizan bien su conciencia y asimismo los factores como la difusión y la promoción, no solamente como para turistas ni gente que tenga plata, sino que también para el pueblo. Esas cosas yo lo he visto aquí en la provincia que bueno, no solamente en el cine pasa. ya, Freddy, pero de pronto ese es su punto de vista, ¿me entiende? Usted parte de su Mi punto de vista de 13 años que vivo acá. No, por supuesto, pero digo, mira, cuando hacemos un estudio de mercado, yo sí le aconsejaría, por ejemplo, entrevistar a la persona que tuvo ese emprendimiento. No sé si siga viviendo ahí en Tena, pero una cosa es ver desde afuera y otra cosa es ver desde adentro, o sea, ver qué problemas ellos tuvieron, ¿no? Porque eso le va a ayudar a usted igual en su emprendimiento, o sea, saber por qué fracasó eso. Entonces, cuando uno hace un estudio de mercado, tiene que mirar objetivamente las cosas, ¿no? O sea, en el sentido de que, a ver, ellos, ¿cómo implementaron esto? ¿Cuáles fueron sus fortalezas? ¿Cuáles sus debilidades? ¿Cuáles sus amenazas? ¿No? Todo eso hay que analizar de ese emprendimiento, porque de pronto
siempre tratamos, cuando son asuntos culturales, artísticos, partimos igual de supuestos, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para cualquier emprendimiento? Dar pasos en firme. Es como igual cuando se hace una película. Uno puede tener la mejor idea del mundo, pero otra cosa ya es confrontarle con el público y con la realidad. Uno muchas veces cree que su película va a tener éxito, que controló todo, y el rato de los ratos no funcionó como uno pensaba. Entonces, a eso me Claro. refiero, que uno sí tiene que ser objetivo en las cosas. Entonces, Yo le entiendo, pero yo le doy una comparación a sí mismo. Ellos tenían mucha infraestructura e inclusive dinero, ¿no? Y nosotros como algo independiente no teníamos más que un enfoque y bueno, no tanto que sillas plásticas. Pero yo le digo que a veces la popularidad hace también y la manera de que uno trabaje, que las personas vayan. Porque, perdonen, yo no me creo demasiado popular, pero en el cine que nosotros hacíamos se llenaba. Y es porque nosotros también mandábamos la información a las personas en sí, pero muchas veces esos programas independientes o a veces festivales independientes lo hacen para los turistas o las personas que tienen mayormente plata. Yo he visto eso, disculpe que lo diga de esa manera. ya, pero Pero sí también, tiene razón, tengo que hacer mi estudio correspondiente. No, no he sabido nada de las personas que hicieron eso porque eso fue hace como unos 2 años atrás que sentía eso de que había una instancia de que se quería abrir una demanda, pero nunca se dio. ya, ustedes también con su emprendimiento no tuvo éxito, o sea, porque cerraron. Lo cerré porque renuncié con un alcalde que quería hacer que hiciera las cosas de otra manera. Entonces, renuncié al alcalde, no al proyecto. Y ahí se cerraron no solamente el cine, la orquesta sinfónica, el circo social y otras cosas más. Eso Ya, fue en el 2014. ya, por eso, pero digo, también hay que analizar esas cosas, o sea, siempre tenemos que partir de un punto de objetividad, o sea, a ver, eh, Yo creo que tal vez también podría haber sido porque no era tan cercano a la ciudad y eran como una comunidad. No era tan cercano. En cambio, lo mío era central. ya, por eso le digo, pero analice, o sea, cuando uno analiza, tiene que marcarse parámetros objetivos, ¿sí? O sea, todo lo que, con todo el respeto, todo lo que usted me está hablando, sí, desde su experiencia, pero desde su subjetividad, ¿me entiende? Desde lo que Sí. usted vivió, pasó y todo eso. Eso es subjetivo, sí, porque es su vivencia personal. Para, para hacer esto que le digo, un emprendimiento o esto mismo que quiere hacer usted de un cineclub que funcione, tenemos que partir de bases objetivas. ¿Y qué es la objetividad? Las cosas concretas. A ver, usted, por ejemplo, funcionaban con el municipio, con apoyo municipal, ¿no es cierto? Sí. El emprendimiento de ustedes. Ellos, en cambio, partían con inversión privada, quisieron hacer eso. Entonces, hay que ver parámetros objetivos para analizar tanto su experiencia como la de ellos y de eso sacar conclusiones para que no vuelva a ser un fracaso. La mayoría, ¿y por qué le digo esto? Porque la mayoría de iniciativas en todo el aspecto artístico, cultural, al inicio a veces tienen éxito, pero después fracasan. Justamente ¿por qué? Porque no hay estudios de mercado, porque no hay una planificación estratégica a largo plazo, porque no se ve todos los problemas. Por ejemplo, ustedes nunca vieron que si cambia de autoridad puede cambiar de política cultural, ¿me entiende? Entonces, Sí. esas cosas uno va planificando para que justamente si quiere hacer un proyecto a largo plazo, realmente sea a largo plazo. ¿Y cómo logramos que un proyecto sea a largo plazo? Poniéndonos objetivos primero pequeños y que vayan creciendo, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es, está bien si quieren arrancar la próxima semana, pero empiece haciendo un estudio de mercado de por qué eso, analice usted también objetivamente. ¿Y cómo le digo analizar objetivamente? Pida la opinión de algún compañero de pronto que estuvo involucrado con usted en este trabajo y cuál es su visión.
de pronto es una visión distinta a la suya, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros tener una objetividad con respecto a las experiencias, inclusive personales, de trabajo, ¿no? Siempre es importante escuchar la opinión del otro, la visión del otro, ¿no? Eso es importante en cualquier trabajo. Y lo que le digo también, o sea, trate de buscar estas personas, quienes fueron, de pronto dígale, estoy haciendo un trabajo para la universidad y quiero analizar cómo fue la experiencia de ustedes con el cine, por qué no funcionó, ¿me entiende? Entonces, vea mecanismos en donde pueda acercarse con ellos y tener una visión objetiva de por qué fracasó esa experiencia, a pesar de que, como usted me dice, tuvieron todos los recursos, era buena infraestructura, pero hay algún problema de que no funcionan las cosas. Entonces, eso le digo, inclusive alguna persona que de pronto asistió a eso, ¿por qué no siguieron asistiendo? O sea, hay que pedir opiniones para crearse un panorama objetivo de lo que está pasando. Sí, Muy bien. entonces Sí, yo eso, lo voy a tratar de hacer porque realmente hace un año y medio no he sabido nada de ellos ni lo he oído, pero lo voy a investigar en sus páginas para ver si puedo tener una pequeña socialización con ellos. Igual, ya, gracias. ya, Freddy, eso le va a ayudar. Muy Bien, amable, gracias. ¿alguien antes de cerrar esto de Artena, ¿alguien tiene alguna opinión, algún comentario que quisiera hacer? Juan, por favor, quiere decirnos algo. La Buenas escuchamos. noches, buenas noches. Sí, Sí, estaba revisando, escuchando al compañero y sí debería tener un análisis de mercado por dos situaciones. Una, por lo que comentaba del negocio esta que era con financiamiento privado. Es interesante la opinión de ellos porque ellos estaban funcionando como una empresa y imagino que si cerraron era porque no generaban recursos. Entonces, eso es importante saber para que el proyecto sea sustentable. Y por tu experiencia, que comentabas de que habían estado trabajando con una alcaldía, es importante, como decía el maestro, tener en cuenta esto, los cambios que hay, sobre todo electorales, cambio de política cultural. Eso hace que interrumpa tu flujo de trabajo, en este caso, que esto es lo que te pasó. Ahora, quizás no sean ninguna de ellas. Pueden haber cosas tan pequeñas que hicieron que cambien en estas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en Macas se hizo no sería un evento, era como un ciclos de cine, que eran proyecciones. Entonces, estaba funcionando, o sea, el teatro estaba llenito completamente, todos los viernes que se presentaba. Como estaba funcionando con una fundación, no necesitaban ser sustentables económicamente. Obviamente se generaba lo que son ventas y de ahí se recuperaba y todo eso, pero no era necesario. ¿Qué pasó? Que como se estaban acercando las fiestas de acá del cantón, hicieron un evento de música y decidieron cambiar de día de las proyecciones. Y con esto se acabó el proyecto, porque ya la gente ya no iba los viernes. Fue por un cambio de día. ¿Por qué? Porque la fundación tenía en ese momento otros objetivos que estaban apoyados por el alcalde, obviamente, pero se acabó el proyecto. Entonces, son cosas mínimas. Puede ser que también los otros, en los casos que tú mencionas, haya sido porque faltó hacer publicidad en redes o quizá porque solo se enfocaron en redes, porque puede ser también, se enfocaron solo en redes y la gente no está mucho en redes. O se equivocaron de red en la que su público objetivo está. Entonces, estas cosas hay que analizar. A veces son muy pequeñas cosas. Entonces, sí habría que hacer un análisis de eso. Un análisis de mercado se llama. O de públicos objetivos también. Y ahora una recomendación. Yo estaba viendo la programación que tienes y vas a empezar directamente con cine nacional. Es bastante complicado empezar así. Yo te recomendaría que trabajes con ciclos. Por ejemplo, este mes voy a trabajar con cine de drama. Entonces metes eh, una, una americana que llame mucho la atención, una europea que vaya por ese mismo camino, le metes una nacional y vayas mezclando, pero con la misma temática, el drama, el terror, la acción y todo ese tipo de cosas para ir introduciendo poco a poco lo que es el cine nacional porque es complicado. Eh,
como marketing yo no te recomendaría ir por cine ecuatoriano porque es un nicho muy, muy pequeño y entonces tú mismo te estás reduciendo el público al que estás dirigiendo tu proyecto. Solo eso, compañero. Gracias, Juan. Muchas gracias, compañero. Qué importante ese aporte. Y la idea del taller es de eso, porque dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, siempre tratemos de eso, de trabajar en colectivo, ¿no? Y escuchar también las opiniones, porque eso nos ayuda a ir creciendo, ¿no? Vamos con Mónica, por favor. Buenas tardes, Carlitos, compañeros. Yo solamente quería, perdón por llegar un poco atrasada, pero también quería aportar un poco a lo de la idea de Freddy y justamente corroborar con lo que decía Juanito. Hay un tema bien importante que a veces nosotros como, digamos, creadores nos olvidamos de la parte empresarial, de la estructura empresarial. Y, por ejemplo, yo he visto algunos emprendimientos, incluso festivales, que han caído justamente por no hacer uno, análisis de mercado, y dos, algo que es fundamental y que casi nadie hace porque lo toman por sentado, es un análisis FODA o DAFO, como le quieran llamar. Y eso se evidenció muchísimo en la pandemia, por ejemplo, porque hubieron empresas, hubieron negocios que tenían clarísimo su análisis de riesgos, por decirlo así, porque en el FODA vemos, ¿no? Las amenazas, y, y algunos lograron como sostener de alguna manera la parte económica, o sea, darle esta sostenibilidad. Entonces, sí considero súper importante que nosotros en la estructuración de emprendimientos, por muy industria creativa que sea, sí nos enmarquemos en ciertas herramientas como el análisis de mercado, un estudio de mercado, un análisis FODA. Del mismo FODA hay un análisis que se llama el CAME, que es la respuesta al FODA. Y es súper interesante porque te comienza, es bien intuitivo, o sea, no necesitas ser un experto en administración para sacar, porque tú vas abriendo estos espacios y uno mismo va entendiendo la territorialidad por un lado y te abre hacia afuera. Entonces, y algo que es ideal hacer, pero que claro, a veces sí toma tiempo y necesitas como gente que te ayude a esto, también es de hacer como el Canvas Model, en donde vas viendo quiénes son tus actores, qué va a ser, ¿no es cierto? Este actor va a ser tu audiencia, va a financiar, por dónde ir articulando, cuáles son las ideas clave que tienes. Entonces, comienzas a estructurarle de esta forma y vas a poder de alguna manera responder con tiempo a ciertos cambios que te pueden causar. Como decía el profe, todos sabemos que hay cambio de autoridades y todos los proyectos se hacen humo, porque realmente no todo el mundo tiene la objetividad, como dice el Carlitos, de decir, ok, es un proyecto bueno, démosle consistencia, o sea, démosle seguimiento, sino que vienen magníficas ideas y todo es un desastre. Entonces, cuando tú tienes estas herramientas como puestas en blanco y negro en un papel, tú ya sabes cómo reaccionar. Entonces, es como que estás un paso más adelante y te ayuda a poder enfrentar estas situaciones que no podemos controlar, que vienen sin control, de una forma mucho más clara, mucho más técnica, y así es como comenzamos a elevar también el nivel de los emprendimientos de la industria creativa. Entonces, nada, eso nomás, espero que te ayude y bueno, gracias, me parece lindísimo el proyecto. Muchas gracias, Moni. Gracias, Mónica, por su opinión. Alejandro, le escuchamos también. Ah, no, buenas noches. No, solo estaba aplaudiendo porque sí es verdad, justamente lo que dijo la compañera que me antecedió. Normalmente pensamos que cuando hacemos proyectos de este tipo o proyectos de iniciativas creativas en el aspecto cultural, hay que tomar en cuenta justamente esos aspectos en este caso, administración de empresas, para poder justamente gestionar de mejor manera y tener ese respaldo que nos permita no decaer, porque como lo dijo la compañera, en pandemia, varias empresas o emprendimientos culturales, por no tener ese FODA elaborado, cayeron, cerraron. Entonces, algunos emprendimientos cerraron porque no se mantuvieron en el tiempo a pesar de eso. ¿Por qué? Porque simplemente dijimos, bueno, pongamos esto, nos va a ir bien, pero no tomamos en cuenta los riesgos ambientales, cambio de políticas, para poder pelear contra eso. Entonces, nada más, eso era
aplaudiendo lo que dicen los compañeros que están en todo lo correcto. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Una cosa que mencionó Mónica y que eh, en algún lado lo escuché, es que el subdesarrollo que tenemos en nuestros países no es solo un subdesarrollo económico. El subdesarrollo que tenemos es un subdesarrollo mental, porque siempre estamos borre y va de nuevo, borre y va de nuevo. Uno, ¿cómo se explica que sociedades como la alemana o la japonesa, después de haber sido destruidas casi por completo en la Segunda Guerra Mundial, en 60, 70 años volvieron a ser las potencias que fueron? El Y es linaje. porque ellos van construyendo sobre las experiencias. O sea, alguien hizo algo bueno, de aquí arranco y hago algo mejor. Pero nosotros, especialmente nuestras autoridades, llegan a un municipio, llegan a la Casa de la Cultura, llegan a donde sea y es borre y va de nuevo. Entonces Va de siempre, nuevo, así es. siempre estamos empezando, siempre estamos arrancando de cero y nunca llegamos a construir nada, nunca llegamos a tener objetivos a largo plazo. Creo Entonces, que, perdón, creo que a espera, veces espérate un el ratito, viaje por al favor. público Eso, deberíamos hacerlo a las autoridades. ya. Eh, Ese es el problema que tenemos, el desarrollo, el subdesarrollo es un subdesarrollo mental, porque no pensamos las cosas a largo plazo. No aprovechamos de las experiencias que otros construyeron y que son buenas, sobre las cuales nos podemos asentar y seguir caminando hacia adelante. Yo creo que es momento de, independientemente de la posición política que uno tenga en la vida, que aprenda a construir sobre las bases de los otros. Y para construir sobre las bases de los otros, parte del respeto, de respetar la iniciativa del otro, de respetar, pero somos, y esto lo hablo también por experiencia, somos caníbales entre los gestores, entre los actores culturales. Siempre estamos envidiando, pensando mal del otro, pero nunca Sí, yo estamos entiendo eso. construyendo en conjunto. ¿No? Es importante que aprendamos a construir en conjunto, a apoyarnos. Benjamín Carrión, y les recomiendo que lean los escritos de Benjamín Carrión, fue uno de los ecuatorianos que podía sentar a un lado al padre González Suárez, ¿no? Con la gente del Partido Comunista y del Partido Socialista, ¿no? Y solo de esa forma, la experiencia de Benjamín Carrión pudo construir una empresa grande en su momento como la Casa de la Cultura, ¿sí? Juntando fuerzas, apoyándonos, dejando de lado esas diferencias, dejando de lado las envidias, dejando de lado inclusive los traumas, dejando de lado las pequeñeces mentales para crecer en grande, mirar hacia el futuro, dejar los egoísmos, dejar las vanidades para pensar en cosas más grandes, más profundas. Y el arte es eso, el arte nos enseña, ¿no? Uno aprende del otro, ¿no? Pero aprende del otro respetando al otro, respetando, así haya fracasado en algo, aprender de ese fracaso del otro nos va a hacer que nosotros mejoremos un poquito más. Bien, sigamos por favor, porque si no, no vamos a alcanzar con todos. ¿Alguien quiere presentar su proyecto o quieren igual que yo escoja? ¿Alguien quiere que lea su proyecto? No, entonces yo escojo, a ver, ¿dónde estaba? Acá. Vamos con Daniela Walinga. Ya les comparto el proyecto de ella para que podamos verlo todos, por favor.
No sé si Daniela quiera leer usted el proyecto, explicarnos. Buenas noches con todos. Bueno, sí puedo leer. Ya, muy bien. A ver, su proyecto se llama... no está el nombre. Bueno, vamos desde la idea. Siga nomás. Bueno, pero un momentito. Ya, sí. Ya compartí por si Ya. acaso en la pantalla su proyecto. Ya, el tema del proyecto que yo estoy haciendo es un proyecto investigativo de documentación de la vestimenta tradicional y diseños faciales en la comunidad de Sarayaco para poder recuperar y fortalecer la cultura ancestral en este pueblo. Bueno, el proyecto tiene como finalidad la recopilación de información de la vestimenta tradicional y pintura facial quichua mediante fotografías, también entrevistas. Bueno, en eso yo puse la idea de crear un documental para explorar la evolución de la indumentaria ancestral y la pintura facial con Vitu en el pueblo de Sarayaco con el objetivo de fortalecer y preservar patrimonio cultural a través de material audiovisual. El tema, proyecto investigativo de documentación fotográfica en la comunidad de Sarayaco, igual para recuperar y fortalecer. Y de ahí, bueno, habían dos opciones y uno que era para el público y esto como para recopilar alguna información para hacer documental. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero escribí lo que yo pienso y considero hacerlo. En Storyline, bueno, lo que puse es, tengo que leer, ¿verdad? Sí. Léale. Bueno, Sacha Warmi es el tema que yo puse considerando como una mujer de la selva. Una anciana y la última descendiente del jaguar vive feliz en su pueblo en la selva, rodeada de animales y rica en cultura y sabiduría ancestral. Sin embargo, la llegada de los caucheros al corazón de la selva por el río Bobonaza para intercambiar objetos con pieles de animales perturba su tranquilidad. Al rechazar la oferta de telas a cambio de plumas de aves, Sacha Warmi se enfrenta a una nueva amenaza cuando las empresas extractivas llegan con dinero y promesas de necesidades básicas, desencadenando un declive en la unidad y organización de su pueblo. Con el tiempo, Sacha Warmi se ve obligada a abandonar sus tradiciones y costumbres al adoptar la ropa moderna, lo que la lleva a reflexionar sobre la importancia de preservar la indumentaria ancestral como símbolo de resistencia para las futuras generaciones. Sinopsis. Sacha Warmi es un documental que reflexiona sobre los impactantes cambios provocados por las nuevas formas de desarrollo social en la vida de un pueblo indígena, en este caso la comunidad de Sarayaco, surgidas de décadas de luchas recesivas y ahora enfrentando transformaciones devastadoras debido a intereses económicos y políticos y la moda occidental que está ya dentro de la comunidad. Este pueblo en la selva busca una alternativa de la civilización auténtica a pesar de los intentos. Por ejemplo, en la comunidad primero fueron los misioneros que vinieron a cambiar la cultura y las ideologías. Y también, y luego viene la explotación de recursos como el oro y el caucho, ahora frente a la amenaza sobre el petróleo. Bueno, estos cambios han erosionado en la cultura, marcando la transición de la indumentaria ancestral. Es fundamental que tanto la forma de vida cultural como la vestimenta indígena se conserven como pilares fundamentales para preservar la identidad cultural de la comunidad. En el argumento,
En la selva amazónica del Ecuador, el pueblo indígena quichua de Sarayacu, con 1.600 habitantes, ha librado una larga batalla contra incursiones ilegales para proteger su territorio, su estilo de vida y el entorno natural. La llegada de los caucheros despierta temores ancestrales y desencadena un caos cultural que desafía la armonía de la comunidad. A través de los ojos de la anciana Sacha Warmi y los relatos de los lugareños, el documental explora la conexión entre el pasado y el presente, revelando cómo las acciones pasadas siguen resonando en la vida diaria de los habitantes. La influencia de la globalización, la tecnología y la extracción de recursos ha impactado en los jóvenes, modernizando gradualmente las tradiciones identitarias del pueblo. A pesar de estos desafíos, la valiente comunidad se une para resistir la invasión de empresas extractivas y proteger su legado cultural, transmitiendo un mensaje de resiliencia y esperanza para las generaciones venideras. Bueno, en el desarrollo del contenido, en eso yo creo que yo solo puse evolución de la historia, impacto social, indumentaria, características, música ancestral. Yo creo que en el desarrollo, bueno, no tenía muy claro en eso, yo tengo que poner cómo se va desarrollando. Claro, sí, 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 pero tiene un buen storyline, o sea, debemos partir de eso, ¿no? Y claro, si usted no tiene experiencia en el trabajo audiovisual, pero tiene en cambio la fortaleza de conocer a profundidad la historia de su pueblo, y entonces partimos de eso. A ver, ¿qué le diría yo? El storyline está muy bien. ¿Cómo pensaba representarle a Sacha Guarmi? Bueno, Sacha Warmi, como decía, es una mujer anciana que cuenta, por decir, a los jóvenes. Ya, pero tiene ese personaje en la comunidad. Ah, Sí, bueno, ya, Sacha Warmi es un nombre que yo puse, pero realmente va a ser una anciana que yo ya tengo. El nombre de ella es Filomena. ya, Eso es lo que quería poner en quichua para embarcar todo como que fuera una mujer que represente todo el pueblo. Ujú. No, está muy bien eso, ¿no? Su relato de los primeros, eh, de estos primeros años en la selva con el jaguar, me parecen súper interesantes como para hacer un trabajo inclusive histórico, ¿no? Como, no sé si usted llegó a ver lo de los Shuar del Alto Amazonas, que es una de las primeras filmaciones que hay en el Ecuador de 1927. ¿Ha visto Sí, esto? ¿Sí ha visto ese? sí. Ya. Entonces, no sé, a mí lo que se me ocurría es que pueda hacer toda esta parte del jaguar y eso, intercalando también como imágenes actuales con imágenes antiguas, ¿no? Tipo Ujú. blanco y negro y que después vayan colorizándose a como vaya avanzando la historia, ¿no? Puede ser uno de los recursos que puede utilizar ahí, ¿no? Ya. Entonces, está bien su historia, lo que haría falta es ya estructurarlo, o sea, desarrollar mejor, porque muchas veces cuando nosotros decimos, por ejemplo, una anciana descendiente del jaguar, eso tenemos que verlo en imágenes, ¿no? Siempre en el trabajo audiovisual, nosotros todo lo que ponemos ahí tenemos que pensar en imágenes. Entonces, por ejemplo, ¿qué imagen a usted se le ocurre de poner en lo que dice descendiente del jaguar? ¿Cómo se imagina que es una mujer anciana descendiente del jaguar? Que no tiene que ser
tautológico, o sea, hablamos de jaguar, ponemos una imagen de jaguar, no tiene que ser así. ¿Qué le quiero decir con esto? Tiene que ser inclusive mucho más poético, un poco como su relato. Yo cuando leo su relato a mí me vuela un montón de ideas de cosas que no sean precisamente, o sea, poner la anciana y poner el jaguar. Eso sería muy simplista. Entonces, pensar en cosas que eso, le den un vuelo, le den mayor imaginación a este relato que para mí es muy bello, este relato que usted hace de la anciana hasta la actualidad, porque es la historia de lo que ha pasado en su comunidad y lo que ha pasado en el Ecuador, ¿no? Desde la llegada de eso de los caucheros, el petróleo. Nosotros vemos que ciudades como Quito, Guayaquil, a partir del primer barril de petróleo comenzaron a crecer, hubo el boom del petróleo, pero ¿quién creció? Crecieron las construcciones, crecieron las empresas y eso. ¿Y cómo está el Oriente? El Oriente, las comunidades siguen iguales, ¿no? Entonces, inclusive podría contrastar eso, ¿no? Cómo el desarrollo, cómo explotaron el petróleo, el caucho, y eso dio paso a que se desarrollen otras metrópolis, mientras la gente de las comunidades sigue empobrecida como siempre, ¿no? Entonces, eso, digo, debería pensar en ciertas imágenes que vayan apoyando y narrando su historia. Sí, realmente yo puse descendiente de jaguar porque es una historia real en donde el hombre se convertía en jaguar, pero ellos tenían que llevar ciertos años de dieta para poder convertirse. Entonces, esta anciana es la única que queda en el pueblo y sabe esta historia. Ya, Y entonces, entonces mi imaginación sí también voló y pensé que ella también podría transformar a través de sueños o a través de la pintura, porque es una mujer que de trayectoria. ujú. Sí, ahí es importante de pronto el relato de ella, que pueda entrevistarle y ese relato que sea la base sobre la cual se pueden ir construyendo estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que sí pueden ser imágenes oníricas, que pueden quedar muy chévere con la historia. Ujú. Bien, lo que me gustaría es que eso, usted avance un poco más y en el transcurso de esta semana lo que podríamos hacer es tener ya una sesión de trabajo con usted, que me diga qué día podemos, en los horarios de estos de tutoría de 9 a 3 de la tarde. Usted me Ya, dice qué día y hacemos ya una sesión de trabajo concreta con su guión. Bien, listo. Entonces, 9 a 3 esa sí, semana. sí, esta semana, en cualquier día y horario que usted pueda, me avisa y hacemos la sesión esa de trabajo. Ahora, los Ya. compañeros que quieran opinar, dar algún aporte a esta historia, por favor, que lo quieran hacer. Juan, y le escuchamos, Juan. Buenas noches. Em, antes de pensar, sí quiero comentar que voy a ser un poquito crítico con lo que acaba del proyecto que acaba de mencionar, no porque tenga una mala intención, sino porque me encantó la historia, me encantó la historia. Pero habría que definir algunas cosas. Esto no es un documental, la historia. Tiene muchos más rasgos de lo que es una película de ficción. Muy hermosa eso, sí, porque yo quedé cautivado con esta película. Ahora habría que definir qué vamos a hacer exactamente con esta película, si es tratar más a este personaje que le decía Sacha Warmi, de la anciana que acaba de comentar, se cerraría solo con ella, porque la historia que nos acaba de comentar se va 2 horas y por el ritmo que quiere tener, porque la lectura que dio es bastante poética, se va aumentando. Ahora, si quiere hacer un documental, iría por algo más pequeño, por ejemplo, con el personaje, que nos narre el personaje y nos vaya comentando, como decía el maestro, con imágenes, que vaya complementando a la narración. O el tema de la pérdida de identidad, que también me pareció súper interesante, que podríamos agarrar de ese espacio, como
la juventud últimamente va perdiendo es la identidad que va teniendo estos pueblos sobre todo, eh, pero que sirve de ir jugando bastante bien con lo que es el avance de tecnología, porque la tecnología, si bien a veces como que resta la parte cultural, también sirve para transmitir nuestra cultura a otros lados del mundo. Entonces, eh, esos, yo identifiqué esos temas que podrían ser interesantes, pero a mí me encantaría ver la película que nos acaba de narrar, pero con un código más de ficción. Eso. Ahora, a mí me encanta la película. Si la compañera quiere ayuda, yo le podría ayudar. Soy cineasta, me centro más en lo que es guión y bastante en lo que es crítica cinematográfica. Si desea, podríamos ponernos en contacto y le podría apoyar con el tiempo que se pueda. Eso. Gracias, Juan. Ahora, yo lo que le diría es no limitar, a ver, ahí sí como mi experiencia de profesor, no hay que limitar las historias. O sea, siempre hay que dejar que la gente vuele en las historias lo más posible porque la realidad muchas veces eso nos hace limitar. A mí me parece que sí tiene unidad esta historia en el sentido de que es una historia de rescate, como Daniela mismo nos decía, de rescate de esto de la vestimenta, de lo que se pinta en la cara, ¿no? Cómo va perdiendo esa identidad los jóvenes, pero que está inmiscuida en la historia del pueblo de Sarayaco, que ha sido un pueblo de resistencia, ha sido uno de los pueblos más combativos, ¿no? De la Amazonía, del pueblo quichua, ¿no? Entonces, me parece súper chévere cómo ella empieza con esa historia de la anciana, de lo que han sido y esa evolución para criticar justamente que los jóvenes, las nuevas generaciones, no aprecien o no entiendan toda esa tradición y toda esa riqueza que tiene el pueblo sarayaco. Entonces, yo sí le veo que es un documental, o sea, es un documental porque justamente las bases que ella está planteando es de un documental, que tiene estos momentos poéticos, chévere, los documentales tienen eso también, tienen momentos poéticos, y los documentales tienen recreaciones de ficción que apoyan al documental, que eso también puede tener esta historia, puede tener ciertas recreaciones que apoyan, pero no perder la esencia de eso, que es un documental de denuncia, un documental que nos habla de de ese pasado de lucha del pueblo Sarayaku, que ha sido muy importante, ¿no? Que ellos han dado ejemplo de resistencia, inclusive sus dirigentes en la actualidad son dirigentes que internacionalmente han puesto en alto el nombre de Ecuador como unos pueblos que han defendido la naturaleza. Entonces, todas esas cosas enriquecen mucho a este documental, ¿no? Entonces, y ya les digo, no tratemos de limitar muchas veces, porque sí, cada uno puede tener su punto de vista, pero ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros aportemos, contribuyamos a que cada uno de los compañeros de eso desarrolle su historia, ¿no? Avance con su historia, ¿no? Porque la historia lo van a hacer ellos, ¿no? Van a crecer ellos con su historia. Bien, Freddy, por favor, le escuchamos. Eh, yo sumando un poquito todo lo que se ha dado, pues con el compañero que pasó y con usted creo que estoy de acuerdo. Se podría hacer un documental de las dos maneras, tratando de ver lo místico como también ver lo contemporáneo. Asimismo, como la compañera dijo y citó un espacio, dijo el río Bobonaza, que es el que comunica justamente, se puede ser una fuente de todo sentido comunicacional, tanto del agua como de pensamientos, ¿no? Y también quería decirle que hace 2 años perdí a un amigo en el río Bobonaza, era también un dirigente comunitario, apellido Walinga, con su padre y su hermano. Bueno, con su hijo se viró la canoa dando alimentos justamente a ellos y se le viró la canoa y creo que el río Bobonaza tiene mucho de eso que puede hablar bastante de historias, ¿no?
Gracias, Freddy. Buen aporte. Sí, el reel puede ser un elemento como ha sido de comunicación, ¿no? Puede ser, es un leitmotiv también dentro de la historia, ¿no? Bien, ¿alguien más que quisiera comentar algo de la historia de Sí, la ¿cómo compañía? están? Buenas noches. Buenas noches, Me le gustó escuchamos. mucho la historia y los comentarios que se virtieron en el sentido de que como ya está avanzado esta propuesta ya en escrito, pudiera pasar a ser un storyboard con algunas imágenes que ella ya tenga visualizadas tal vez, en el sentido de que después pueda utilizarlas para medir cuánto tiempo puede efectivamente tomar la realización de este documental, especialmente para la parte de intervenciones de voz en off o de reflexiones subjetivas de la protagonista. Yo creo que este paso de tener algunas imágenes, aunque esquemáticas, de lo que va a ser ya después el tratamiento en imágenes con la cámara, le va a permitir ya tener algo más centrado, es decir, perdón, aterrizado, en el sentido de poder no solamente establecer el tiempo, sino también ver qué recursos va a necesitar, es decir, qué posibles locaciones, qué posible material de filmación y de registro de sonido, que también no hay que olvidarse. Entonces, yo creo que a partir de este script ya puede ir justamente empezando a hacer ya un listado de justamente qué materiales va a necesitar tanto en puesta en escena como en los requerimientos de arte y de personal técnico. Eso, mis mejores deseos para el avance de este proyecto. Gracias, José Luis, por sus aportes. Sí, sí, podría ser un storyboard, o sea, pensar ya cada una de las escenas, de las imágenes, pero creo que lo importante ahorita es que pueda trabajar la compañera justamente el guión, ¿no? Desarrollar más, por eso le decía sí necesita como un apoyo más en comprender más la estructura dramática de un guión. Lo que yo les decía en las primeras clases, el documental también tiene guión y es importante que aprendamos a hacer un guión de documental, ¿no? Es decir, que ella tiene la estructura, o sea, tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final, o sea, tiene una historia. Siempre que tengamos esos tres momentos, o sea, un inicio, un desarrollo y un final, tenemos una historia completa. Entonces, a ella lo que le hace falta es justamente poder ya pensar en los personajes, desarrollo de personajes, desarrollo de situaciones, que eso nos va dando el guión. Entonces, tiene que desarrollar primero el guión en papel y después sí, ayudar, el storyboard ayuda mucho en lo que tú dices, Jorge Luis, en ver ya los tiempos, ubicación, locaciones, todo eso. Bien, ¿alguien más que quisiera aportar algo al trabajo de la compañera antes de pasar a otro? No, entonces, gracias. Juan, le escuchamos, Juan. Sí, una última cosita. Que bueno, lo que comentaba, que no se limite, que también tampoco nos centremos en lo que es la estructura, porque está la historia muy bonita y quizá esta pueda tener una versión de un docuficción, por ejemplo. Podría ir, yo creo que va encajado más por ahí, más que un documental centrados en los cánones de lo que es el documental, porque está muy bonito y lo del desarrollo de personaje también habría que tratar en función de cómo tiene esta visión la compañera, porque quizás un guión como, como el de una ficción no le va a ir. Y creo, y lo que comentaba, si tiene una introducción, un medio y un final, eh, ahí siempre tiene que tener también un mensaje que decir y la compañera tiene un mensaje muy potente que llama mucho la atención, que vale la pena escuchar. Eso. Gracias, Juan. Bien, antes de pasar al otro, por favor, ¿pueden prender un momentito sus cámaras para registrar la asistencia? Por favor, si pueden prender sus cámaras para poder registrar la asistencia.
las interacciones son internas al sistema, entre las componentes, y a eso le llamamos la endoestructura del sistema. También tenemos una exoestructura, que los sistemas pueden interactuar con el. A ver, por favor, prendan un ratito sus cámaras, que necesito hacer el registro de asistencia. Alguien me falta por ahí. Bueno, ahí nos vamos. Y alguien, sé que alguien está entrando. Denme un segundo, no apaguen sus cámaras, por favor. No apaguen las cámaras. Listo, ya estamos, gracias. Bien, sigamos, vamos con otra historia. ¿Alguien quiere presentar su historia o quieren que yo escoja? Mónica, si le escuchamos, por favor. Nosotros, Carlitos. A ver, nuestro grupo no tenemos para proyectar porque con la tarea esta última de la que nos mandó a las 7, nos dimos cuenta que necesitamos definitivamente hacer este Canvas Model para poder definir especialmente estos actores clave. Pero lo que les queríamos contar es que nuestro equipo está conformado por Paola Zambrano, María Eugenia Proaño, Katrina Pérez y mi persona. Entonces, como les habíamos contado la semana pasada, la idea de nuestro proyecto es el desarrollo de públicos en Santa Cruz a través de un cineclub. Entonces, también vimos como que la necesidad de pensarle más, de pensar en un nombre que sea potente y que atraiga, porque hay en este pequeñito como análisis, estudio de mercado que estábamos haciendo, vimos que justamente en este año se desarrolló un cineclub en San Cristóbal. Entonces, si bien algunos de los recursos nosotros tenemos ya identificados, ¿no es cierto?, que les queremos contar, también es importante, como decía hace un momento, comenzar a elevar la vara de las cosas que ya se están haciendo y que nosotros cómo podemos contribuir y no competir realmente en en este espacio, sino más bien comenzar a abrir. Entonces, de entrada, la idea nuestra es este cineclub, ¿no es cierto? El público objetivo que estamos pensando, pero que va saliendo de estos pequeños análisis de mercado que hemos comenzado a hacer, es que primero vamos a dividirle como en tres categorías. Primero es para adultos, o sea, cine enfocado hacia adultos que estén interesados más en el cine desde una perspectiva cultural más que de entretenimiento. De consumo de arte en donde se puedan ejecutar también participaciones en foros y debates, algo más interactivo, pero más hacia esta discusión, no netamente entretenimiento. El siguiente, digamos que la siguiente clasificación dentro de nuestro público objetivo es serían los adolescentes. En este caso sí quisiéramos enfocarnos y darle como un poquito más incluso de selección de la grilla de las proyecciones a estudiantes de colegios interesados en cinematografía como opción de estudio y carrera, porque como habíamos hablado en la clase anterior, para nosotros aquí en Galápagos es muy importante que estos cineclubs y que estas iniciativas de economía naranja, digamos, represente también, o sea, vaya construyendo opciones de diversificación de la matriz productiva. Como ustedes saben, en Galápagos el 80%, de acuerdo al último informe del Consejo de Gobierno, el 80% de la matriz productiva es dependiente del turismo. Y en la pandemia hubo un impacto terrible. Entonces, que no solo afectó la parte económica, sino también en la parte emocional, porque los barcos se cerraron, los aeropuertos se cerraron, y obviamente la incidencia en, ¿cómo se llama?, maltrato intrafamiliar subió. Entonces, sí es necesario que a través de la cultura nosotros, especialmente formando estos grupos jóvenes, podamos como impulsar esta diversificación de la matriz productiva. Y obviamente el otro segmento dentro de nuestro público objetivo que tenemos es los niños, en donde ahí viene como un semillero, comenzar a fomentar el interés
desde la temprana edad en el cine y sus disciplinas, pero con esta mirada, como digo, no tanto de entretenimiento, sino más una mirada más holística, más integral. Y bueno, la comunidad en general obviamente que está. Para esto, nosotros, la idea principal, ¿no es cierto?, es realizar estas proyecciones en Santa Cruz como cabecera cantonal en Puerto Ayora, pero también involucrar a las parroquias rurales. En Santa Cruz nosotros tenemos la parroquia de Santa Rosa y Bellavista. Entonces, las juntas parroquiales también se podrían articular y ellos entran dentro de nuestra matriz en aliados estratégicos porque si bien no es que hay recursos designados exclusivamente para el arte y la cultura, pero es muy importante dentro de los temas sociales poder articular estas iniciativas en donde se pueda comenzar a construir un tejido social mucho más sano y no tan dependiente de, como digamos, como del turismo. Entonces, dar nuevas alternativas. Es importante mencionar que, por ejemplo, hay mucha gente en las parroquias rurales, en la parte alta de aquí de Santa Cruz y bueno, en casi todas, que no tienen la posibilidad de bajar a puerto. Entonces, hay muchos niños, especialmente, por ejemplo, o incluso padres, que su prioridad es producir, es trabajar. Entonces, no tienen posibilidades de venir a puerto, a pesar de que no es muy lejos. Entonces, la idea es poder articular y llevar, como sabemos decir, un poquito de mundo también a las comunidades que están un poco más separadas del corre-corre, digamos, de aquí de la cabecera cantonal. Entonces, en relación a las frecuencias de presentación, los días, la hora, esto nosotros habíamos pensado que como justamente como decía Juanito en un momento para empezar las proyecciones, sí habíamos pensado como en ciclos, ¿no? Pensando en lo que les habíamos dicho, aquí en Galápagos no hay salas comerciales. En algún momento de la historia hubo un cine que obviamente fue puesto, o sea, se hizo, pero sin una base estructurada. Entonces, nosotros como para poder entrar, pensamos que las proyecciones deberían ser quincenales, considerando también que mucha gente que tendría la capacidad adquisitiva también de pagar por estas proyecciones, no todas pagadas, por supuesto que hay las proyecciones gratuitas, pero para ir comenzando a formar los públicos, hay mucha gente que trabaja en turismo. Entonces están fuera, van y vienen, están siempre moviéndose y hacer como que frecuencias de presentación muy seguidas confunde a la gente o simplemente es como que ya no quieren. O sea, no hay tanta consistencia todavía como para asistir a algo cada semana o qué sé yo, 2 por semana. Entonces pensamos que en proyección quincenal, 2 veces en un mes, permite este espacio para que la gente también pueda estar en una o en otra y nos permita de todas maneras también articular las acciones con los otros actores. En temas logísticos, obviamente el apoyo aquí y el proyecto está centrado en la Casa de la Cultura del Núcleo Galápagos. Por la gestión que han hecho y por todo lo que están trabajando, es mucho más fácil el acceso a los equipos. Ahí tienen un proyector, pero obviamente se necesitaría un equipo de amplificación si es que vamos a hacer estos foros, estos debates, digamos, en función de los segmentos de audiencia que hemos identificado. La pantalla, ir viendo para poder ir como elevando el nivel, ¿no? Y no solamente ser ahí una suerte de proyección en una pantalla cualquiera. Entonces, igual, el tema logístico, lo que nosotros estamos viendo y lo que hemos encontrado entre todas es que es necesario y es fundamental la articulación con los actores estratégicos, o sea, los GATS parroquiales, el GAT municipal, incluso el Consejo de Gobierno, como digo, que si bien no es que hay un fondo directo para la cultura, pero tienen recursos como vehículos, incluso gente que de alguna manera siempre pueden articular los mismos ministerios, diferentes carteras de Estado, como el Ministerio de Turismo, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, aunque no lo crean, que también, como ellos tienen acceso a estas zonas rurales, nosotros podríamos llegar a alcanzar un mayor espectro, ¿no?
En relación a la programación, sí nosotros queremos muchísimo apegarnos a los resultados que nos dé nuestro pequeño estudio de mercado, porque como decía el compañero antes, nosotros no podemos lanzarnos de hacer una suerte de proyecciones de documentales o de qué sé yo, de producciones nacionales puras, porque estamos formando públicos que, que le ven al cine netamente como entretenimiento. No tenemos un público formado con una capacidad crítica o una mirada más, ¿cómo se puede decir? Más artística, ¿no? Entonces, sí, nosotros queremos ver un poco cuáles son estos resultados que nos salen de estas encuestitas, de este pequeño estudio de mercado que estamos haciendo, para comenzar a ver cómo hacer esta suerte de ciclos de proyecciones en donde nosotros podamos abarcar un espectro de proyecciones de películas una suerte de curaduría más bien de las proyecciones que nos permita comenzar a entrar, ¿no es cierto?, estas producciones que son mucho más elaboradas, con componentes técnicos mucho más eh, sujetos de análisis, ¿no es cierto?, que las típicas proyecciones comerciales de puro entretenimiento. Entonces, sí estamos como que poniéndole bastante cabeza en esto, porque no queremos como soltar, hacer y al final nadie va a ir o va a perder el interés antes de que haya ya una consistencia en proyecciones. Ya hubo el caso aquí en Santa Cruz de un emprendimiento que comenzó a hacer como esta suerte de proyecciones de películas. No sé exactamente de dónde tenían los derechos o los permisos, pero claro, al inicio iban 10 personas, de pronto iban 5 y de pronto ya no va la gente, ya ni siquiera lee los posts que hacen. Entonces, eso también viene a nuestro siguiente punto, que es el tema de la difusión. Y considerando que esto es una formación de públicos, sí creemos que es súper importante nuevamente la articulación con los principales actores, digamos, políticos sociales de la isla, como son los GATS, el Consejo de Gobierno, los ministerios, porque el alcance que tienen es impresionante. Entonces, digamos que si nosotros corremos con la suerte de crear un Instagram, por decir algo, ¿no es cierto?, del Cine Club, al final nuestro alcance no va a ser tan grande como el alcance que nosotros logremos a través de la página del Consejo de Gobierno o de la página de los GATS. Y algo que es importante destacar es que estas instituciones, digamos, gubernamentales necesitan de alguna manera visibilizar gestión. Entonces, nosotros, como Cineclub, también nos podemos convertir en un aliado estratégico que va a beneficiarles a ellos también. O sea, la idea que nosotros queremos en el tema de difusión es poder generar esta alianza que sea un ganar-ganar. No nos están haciendo el favor de difundir, sino que ellos también les conviene difundir, o sea, comenzar a formar estos públicos, ¿no? Para que se abran estos espacios también de discusión. Entonces, nuestra idea es que toda la difusión se genere en todas estas cápsulas de información. Ya luego se trabajaría en una estrategia ya más comunicacional, en donde nosotros entreguemos articular, ¿no?, con el Consejo de Gobierno, con los miembros del Pleno del Consejo de Gobierno, con las asociaciones, con gremios, que ellos puedan incluso desde sus páginas distribuir y difundir las proyecciones y la programación que vamos a tener. Y obviamente a través de los mismos miembros del directorio de la Casa de Cultura del Núcleo Galápagos y de la misma ciudadanía, que se comience como a amplificar esta distribución. Que si bien al principio no todos van a ir, pero comenzar a despertar esta expectativa. Ahora, en relación a los recursos económicos para mantener la actividad, sí ha sido un tema bien discutido, que hemos tenido bien discutible, porque hemos tratado como de cuantificar
tanto los costos iniciales como los costos de mantenimiento, con miras hacia una escalabilidad del proyecto, ¿no? De formación de públicos. Entonces, obviamente nosotros pensamos que para lograr tener los equipos, adecuar la sala, sí necesitaríamos como un monto inicial fijo de $12,000 que hemos puesto así como viendo un poco el tema de costos de equipos y lo que significa traer acá, o sea, llegar con los equipos de acá. Una súper buena noticia que nos habían dado es que, por ejemplo, aquí en Galápagos, en Santa Cruz, hay el Centro de Energías Renovables, que es un edificio, es un elefante blanco, no sé cuántos millones de dólares costó eso, y fue donado, ahí me corrigen mis compañeros si me equivoco, por una organización coreana, si no me equivoco, pero tiene un IMAX, tiene una sala, pero es una locura así el IMAX que tiene las 3 pantallas y bueno, la cuestión es que de estos señores de esta organización coreana vio el estado en el que estaba y parece que ya van a financiar la recuperación de este espacio. Entonces, pero obviamente le pertenece a la empresa eléctrica, entonces por mucha buena intención que tenga la empresa eléctrica, no conoce, o sea, no saben la magnitud de lo que significa tener esto. Entonces, a través de la Casa de la Cultura también se podrían realizar estas alianzas estratégicas para poder contar con una sala de proyección hermosísima, ¿no es cierto? Súper bien equipada y ellos también pueden aportar en la difusión de este espacio y así obviamente nosotros les ayudamos a ellos a que el proyecto que fue donado por una organización tenga una funcionalidad, porque si no ha estado años ahí plantado, y nosotros cumplimos nuestro objetivo de generar público. Entonces, pensamos que inicialmente, como digo, solo para poner números, para cuantificar un poco, sería como pensando en equipos, $12,000, pero que esto obviamente se puede solventar en porcentajes con la autogestión, con este tipo de alianzas, y posteriormente el costo de mantenimiento por función oscilaría más o menos entre unos $500, pensando en a dónde queremos llegar, ¿no? Con las cifras de la autogestión que podemos resolver. Y finalmente, finalmente, en relación a los derechos de las películas y cuál es el banco de películas con los que contamos, como decía en un inicio, la Casa de la Cultura Núcleo Galápagos ha hecho una gestión increíble en este tiempo y ya tienen articulados conexiones con la red de cineclubes del Ecuador, la Cinemateca Nacional y otras asociaciones para poder tener los derechos de proyección. Entonces, en este sentido, dentro de nuestro canvas que estamos haciendo, justo estamos identificando por dónde va, qué es lo que podemos proyectar de forma gratuita, qué es lo que vamos a poder proyectar de forma como comercial, para poder ir identificando cuál va a ser el equilibrio o la forma de estructurar, digamos, una programación que nos permita, sí, aportar con esta formación de públicos gratuito, ¿no es cierto? Pero también cuáles sí podríamos como que generar un tema comercial desde ¿cómo se llama? Desde el Cine Club. Entonces, hasta ahí estamos, seguimos trabajando en nuestro Canvas, por eso no mandamos, profe, pero ya vamos a mandar, porque queremos que salga bonito. Tenemos todo así puesto ahí, entonces, eso es lo que hemos ido trabajando hasta ahora. Bien, Gracias. bueno, quería hacer una pregunta. ¿Qué tan comercial es Santa Cruz? ¿Qué tan turístico es Santa Cruz? Santa Cruz a ver, Santa Cruz no es la capital política del archipiélago, pero es la capital económica de la provincia. Para darle datos así súper exactos, justamente por otro proyecto me llegó ¿cómo se llama? El informe anual de visitantes. Y por Santa Cruz, en el año 2023, ya le digo, por el aeropuerto de Baltra, en el año 2023, entraron 230,745 turistas, que corresponde al 70% de ingresos de turistas acá. Entonces, más allá de nuestra población
cautiva, digamos, que les tenemos, no cautiva, de la población fija que tenemos acá, ¿no es cierto? Siempre podríamos también pensar en esta población cautiva, que es los que están circulando. Justamente le hacía esa pregunta porque cuando usted estaba contando esto, se me ocurrió una idea que de pronto les puede funcionar. Hacer, a ver, le cuento por qué se me surge esto. Acá en Quito había durante muchos años el famoso ballet Hachiwa, Ajá. que trabajaba en conjunto con Metropolitan Touring. Entonces, ¿qué hacían? Ellos todos los días miércoles traían un grupo de turistas y presentaban bailes folclóricos del Hachiwa, pero pucha, era fijo que tenían una entrada con los turistas garantizada. ¿Qué se me ocurre con el Cine Club? Los turistas que van a visitar las Galápagos, de pronto proyectarles una historia sobre la baronesa, cosas que hay de Galápagos, lo que les decía un poco, recopilar el material que se haya filmado, así no sea ecuatoriano, sea extranjero, pero de pronto a un extranjero que va así de visita, todo chévere, de noche, que muchas veces comen, que ya no tienen, no todo el mundo le gusta salir a bares y eso. De pronto ofrecer para turistas una noche de cineclub en donde ustedes proyecten cosas históricas de Galápagos, que Oh, de wow. pronto la historia está de la baronesa y eso que siempre les ha fascinado, ¿no? Puede despertar eso, mucho interés, y no solo a los extranjeros, a los locales también. Pero digo, tener una proyección así media continua para extranjeros, para los turistas, que les garantice a ustedes un fijo de ingresos que les permita mantener las otras cosas. Usted lo que decía, por ejemplo, hay poblaciones que están alejadas, de pronto llevarles el cine hacia allá, que Ajá. puede ser otra opción. Llevar ahí el Infocus, llevar amplificación, proyectarles en esas comunidades que están un poco alejadas y decir, o sea, ser integral, decirles a los operadores turísticos, a ver, nosotros les vamos a dar una actividad fija para los turistas de buen cine histórico sobre las Galápagos que les va a interesar a los turistas y ustedes nos ayudan a financiar el resto del cineclub de estas actividades. Entonces, piénsele esas ideas que de pronto pueden funcionarles, ¿no? Pueden ayudarles a mantener su Claro. actividad. Buenazo, gracias. Sí, ahorita me puso la idea como de un producto turístico cinematográfico histórico, o sea, porque es verdad, yo trabajo en la industria, trabajo en la industria de turismo más de 30 años, la verdad, o sea, yo creo que la mayor de todos ustedes aquí. Y es verdad, o sea, esta calidad de experiencia, ¿no es cierto? Porque, y ahí está el tema este también, por eso yo decía el tema del Ministerio de Turismo, porque necesitamos la diversificación, no solamente de la matriz productiva, sino también una diversificación de productos turísticos, porque aquí viene un tema súper técnico que no se ha tomado en cuenta aquí, y pasa mucho en el Ecuador en general y en Latinoamérica, que el producto turístico no viene de una jerarquización del recurso, sino el recurso es un producto y ahí es donde es un despelote total y viene la gentrificación luego de los destinos, porque del atractivo, digamos, del recurso turístico se debe jerarquizar a atractivos a través de superestructura, de algunos elementos, ¿no es cierto? Y de este atractivo, que sería lo que tenemos, se debe nuevamente jerarquizar y sacar estos productos turísticos. Y lo que usted acaba de mencionar es buenazo porque en este caso sí estaríamos como que jerarquizando, ¿no es cierto?, de un atractivo, de un recurso al atractivo y del atractivo sacamos productos y productos que enriquecen al final la experiencia turística. Muchísimas gracias, buenazo. Sí, ahora ponemos en nuestro canvas. Bien, Alejandro quería decir algo, por favor.
Sí, efectivamente, a la compañera, justamente tomando en cuenta los datos de la población flotante o los turistas que llegan a la isla, yo hace tiempo visité México y podrían convertir a este proyecto como lo es Xcaret en México, en donde cuentan la historia de ese territorio con teatro, con danzas, con historia y con guías turísticos contando la historia de esa población de México y es muy atractivo y generan muchos miles de millones de dólares solo de turistas. Lo mismo pueden hacer la compañía. No sé cómo están trabajando en su figura jurídica. Si, no sé, tal vez hacer con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Cultura, sacar la personería jurídica que te facilite, que te den esa instalación que hablaste de la iMac por medio de comodatos. Si la CENEL no la utiliza, que les den como comodato para la fundación cultural que deben crearla si es que no la tienen creada. Y ahorita está mucho más fácil hacer los trámites de creación de personería jurídica para este tipo de convenios y que puedan generar justamente ese proyecto. Y como digo, no solo sería el cine histórico, como lo de la Baronesa de Galápagos, sino otras historias. Van a crear, creo yo, un potencial turístico con teatro, con danzas de la localidad. Y como digo, podrían convertir a su isla en un Xcaret mexicano. O sea, el Xcaret que hay en México lo hacen en Galápagos y van a generar recursos económicos mucho más allá de lo que piensan recaudar con el Cine Club. Me explico, lo fundamental es el Cine Club, sino que también vas a diversificar con teatro histórico, con danzas de la zona que va a impactar a los turistas. Eso sería mi aporte para Buenas. este compañero. Muchísimas gracias, Alejo. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Vamos con María Eugenia, por favor. Ya, muchas gracias. Buenas noches con todos compañeros. Sí, yo quería mencionar el tema que están discutiendo ahorita, es muy interesante, es verdad que el turismo es un potencial gigante que tenemos aquí, sobre todo en Santa Cruz, que como bien decía Mónica, recibe el 70% del turismo que llega a Galápagos, pasa por esta isla, por Santa Cruz. Y tenemos ya de hecho experiencias como por ejemplo el tema de danza y algo se ha hecho con el cine también para estos pasajeros, pero hay que ver primero que la respuesta de la empresa turística no ha sido la óptima que quisiéramos para poder sustentar este tipo de actividades, pero sobre todo me preocupa un tema un poquito más de fondo aquí y consulto, ¿no? Me parece a mí que como habíamos concebido el proyecto inicialmente, como lo explicó Mónica, estamos claro hablando de nuestra población, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, incluso de los adultos que viven aquí en las islas y que han tenido muy poquito contacto con el cine, porque aquí no hemos tenido un cine formal establecido desde hace muchísimos años aquí en Santa Cruz, ni se diga en las otras islas, no ha habido para nada, excepto de vez en cuando alguna película que se presenta, pero nunca ha habido una costumbre de ir al cine. Entonces es un poco, el formar público lo entendemos como eso, ¿no? Que es lo que hemos dado como el grupo, el tratar de que la gente vuelva a valorar y a amar el cine, a entenderlo como es y ver que es mucho más que solo una propuesta para ir a tomar un café o a comer palomitas de maíz viendo una película. Es mucho más allá que eso. Entonces va de la mano con crear clubes de chicos que sean aficionados al cine y que vayan ya enrumbándose incluso con sus carreras en ese ámbito y como decíamos, llegar incluso a las parroquias y demás. Entonces, el rato que mencionamos el tema también turístico, que es un tema que está ahí, que es un potencial gigantesco, como que se bifurca en dos proyectos. Entonces, el uno tiene que ver con el tema turístico, que tiene una intención incluso, por ejemplo, del rescate de la identidad, del vender y mostrar la identidad nuestra al resto del mundo con lo otro, que es muy casero, muy de nosotros, que es generar ese deseo, ese amor por el cine y ese conocimiento del cine por parte de nuestros niños y juventudes. Entonces, yo lo veo por ese lado, o sea, quizás es como una fase 2 del mismo proyecto, pero como lo había planteado al principio Mónica, nos estamos pensando que por ahí es el primer paso, pues no. Y lo otro, como digo, sí, tomar la experiencia que hemos tenido con acercamiento a los turistas, y eventualmente también incorporarlos al proyecto. Pero partimos de esta primera, que es la semilla nuestra, que somos nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí como que se amplía muchísimo si le damos ya un paso más allá y no damos la atención que requieren ahorita nuestras personas, que como digo, están incluso en sitios muy apartados de la localidad y que muy poco acceso han tenido al cine previamente. Gracias, María Eugenia. No, lo que le mencionaba, esta parte turística es justamente para financiar, porque de pronto
esta actividad turística, esa sí puede ser cada 15 días, una vez al mes, no sé, dependiendo del flujo turístico que ustedes conocen más. Yo decía como una fuente de financiamiento justamente para que les permita este trabajo con el resto de población. O sea, el objetivo del Cine Club, sí, estamos claros, es la población local, la que no tiene inclusive muchas actividades de entretenimiento. Entonces, sí es fundamental que a través de esto se mantenga esa presencia, esa educación cinematográfica con el público local. En este sentido, también yo creo que de pronto, si es para un público local, ahí sí, no sé, que deberían pensar la continuidad de si es cada 15 o de pronto ahí sí cada 8. Les cuento un poco mi experiencia y sí personal como programador. Yo cuando fui a trabajar dirigiendo la Cinemateca del Guayas, ellos, cuando yo entré, ellos tenían una función los días miércoles, cada semana los miércoles, creo que era 3 o 4 de la tarde, hacían una sola función de cine. Y yo llegué y dije, no, pues se está desperdiciando. Comencé la actividad haciendo 3 días a la semana. Después aumenté los 5 días a la semana y después aumenté 2 funciones diarias, 5 días a la semana. Para resumirles, ellos tenían un promedio de unas 15 personas, 20 personas las funciones de los miércoles. Yo llegué a tener cada semana 400 personas en aumentando el número y la frecuencia de funciones. Claro que la población de Guayaquil, Santa Cruz es distinta, pero yo sí pensaría que de pronto cada 15 es un poco separado. Piensen bien esto porque de pronto si es para un público local, la continuidad va a hacer que tenga una mayor frecuencia con la población local, ¿no? Simplemente esa reflexión, o sea, cada 15 de pronto la gente se olvida y ya no va, pero de pronto si es cada semana la actividad, como que la gente ya se programa, escoger también bien el día que a la población de pronto es un día medio hueco. Uno muchas veces piensa las actividades culturales fin de semana, ¿no? De jueves a sábado piensa las actividades. Pero igual, acá en Quito, alguna vez que hicimos un cineclub, empezamos los lunes y era increíble. El lunes era el día que más gente teníamos para el cine, porque la gente muchas veces el lunes no tiene nada que hacer y programando el día lunes va más gente. Entonces piensen todas estas situaciones para ir mejorando y viendo más que nada cómo el público va respondiendo. Vamos con Muchas Juan, por gracias, favor. Carlos. Juan, ¿nos quería decir algo? Sí, buenas noches. Sí, ya, bueno, ya mencionó lo de la frecuencia, que yo me centraría más en la constancia, que sean siempre constantes. Si deciden hacer 15 días, pero que sean súper constantes, porque eso es lo que le va a dar fidelidad al público que van a ir teniendo. Ahora, yo en cuanto a la gestión, no le recomendaría mucho porque veo que han hecho un buen trabajo y felicidades por eso. Ya está muy trabajado. Iría un poco más en recomendaciones en lo que es el Cine Club, en la parte de qué mostrar. Es interesante porque yo al inicio de la clase con el compañero que hablaba de un Cine Club en Tena, yo le decía que quizás el cerrar a un cine nacional es un poco cerrar el público objetivo, es hacerse menos a su proyecto, pero sin embargo esto es a favor de ustedes, que el cine nacional puede ser la ventaja que tengan ustedes por la locación, porque comentaban de esto del turismo, entonces la gente que están visitando las islas quizás sí le interese más ver este cine nacional, entonces ahí quizá pensarlo bien, porque no son las mismas condiciones que el otro compañero. Ahora, en formación de públicos, yo les recomendaría mucho, como no, ustedes plantean no solo la proyección, entonces sí sería bueno un foro después de cada película, eso sí, tiene que ser siempre, en caso de que quieran aplicar algo, lo que mencionaba hace rato Constancia,
si hacen un análisis de la película que acaban de ver, obviamente eso lo tienen que hacer, tienen que llevar ya hecho el análisis, eh, para aportar algo más a la proyección. Un foro después, una discusión y que el público tenga ese incentivo a participar, que es lo importante. Ahora, en cuanto a la publicidad, yo hace mucho, ya un par de años, tuve en contacto con un cineclub lo formaron. Yo estuve muy de perfil en ese momento, no estuve muy cercano, pero iba siguiendo su trabajo y vi que ayudaba mucho el hecho de que ellos hacían spots, pero realizados por los que están dirigiendo el cineclub. Entonces ellos mismos escribían su pequeña historia, un spot de 30 segundos, 15 segundos, y le iban aplicando técnicas de lo que se iba tratando en el cineclub, que eso sería lo otro importante, que en los foros se explique qué técnica es lo que se usó en la película, qué es lo destacable. Por ejemplo, si quieren hablar de cine nacional y estén hablando de alguna película de Camilo Luz Uriaga, pueden hablar de la generación del 80. Si quieren hablar un poco ya de directores un poco más actuales, hablar de la profesionalización, que así se le conoce después de la etapa del 2000, la profesionalización del cine, cuando se empiezan a formar escuelas de cine. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué me aporta la película? Que eso deberían llevarlo ustedes. Y lo otro, el último punto sería quizás invitar a realizadores. Yo sé que esto es un poco complicado eh, por porque están en las islas, pero podrían hacer de manera telemática, por una videoconferencia. Y también es complicado contactarse con los directores en sí, ya que que tienen más años, pero podrían ir por el hecho de invitar a jóvenes talentos emergentes. Yo hace poco estuve haciendo una investigación sobre esto y hay muchos estudiantes de cine, muchos realizadores empíricos que les gustaría mostrar películas, y un cineclub es siempre un buen telón para mostrar y poder tener este acercamiento con el público, porque siempre nos da feedback. Como realizador lo digo, siempre me gusta presentar una película y que me den críticas. Entonces, eso aporta mucho. Entonces, quizás podrían ir por ese sector más joven, que ese talento emergente, y ahí no van a tener muchas complicaciones con invitar, porque, como les digo, siempre están predispuestos. Eso, compañero. Espero que salga muy bien el proyecto. Gracias, Muchas gracias, Juanito, lo máximo. gracias, Juan. Marina también quiere comentarnos algo, por favor. Sí, hola, buenas noches. Bueno, solo para acotar un par de cosas con respecto al trabajo de la compañera. Nosotros sí empezamos como un cine de entretenimiento, porque fue un proyecto que nació así como que acá en Manabí, en Manta, hubieron unos chicos que realizaron cine a orillas del mar. Eso queda en la playa del Murciélago, un proyecto muy bonito también, interesante. Eh, pero es, bueno, un proyecto como más familiar, ¿no? Siempre son películas más familiares, donde van niños, etcétera, ¿no? Y nosotros inspirados en ese proyecto fue que hicimos Cine Río, acá en Puerto Viejo, y más o menos llevando el mismo formato, ¿no? El cine un poco comercial, no tan comercial como las películas que pasan acá en Supercines, pero sí películas que quizá no estaban tan al alcance de la gente, ¿no? O que son muy poco difundidas. Sin embargo, eso pasó en el primer año, ¿no? En el segundo año nos pasó algo muy interesante, que la gente empezó, por decirlo así, a apropiarse del proyecto, a tal punto que diferentes colectivos empezaron a llamarnos para realizar proyecciones en conjunto. Hablo de colectivos, por ejemplo, colectivo feminista, el colectivo LGBT, colectivos ambientalistas, y eso daba un plus interesantísimo, porque cada colectivo, ¿no? Tiene su gente, tiene su gremio. Entonces, nuestro público ya iba creciendo con estos públicos que estaban dispersos y que quizá tampoco conocían de lo que se hacía acá, ¿no? Eso a nosotros, o sea, empezamos la temporada y ya de una la gente nos empieza a contactar, como que pilas para tal fecha, queremos una proyección, analizamos qué película es, ellos más o menos dan
alguna recomendación y ahí nosotros pues ya decidimos al final qué proyectar. También lo del foro, que era lo que mencionaba Juan, desde el inicio nosotros también empezamos con un foro que a medida de los años, pues obviamente fue mejorando, porque era como que, ok, pasamos la película y qué piensan de la película, era como bastante simple, ¿no? Luego ya nos dimos cuenta que haciendo un formato sobre el foro, investigando también sobre estos cineforos, que sí hay algún material por ahí en la web, vimos que tiene una estructura bastante compleja, interesante, y quisimos pues un poco adaptarlo también a eso. También, como decía Juan, contar con personas que fomenten el foro, ¿no? Que no solamente nosotros como organizadores, sino otras personas que pueden dar otras perspectivas. En algún momento, cuando pasamos la muerte de Jaime Roldós, tuvimos la presencia de Manolo, entonces eso también hace que la gente se vuelque a estos espacios. Y con respecto a los días, acá al menos en Puerto Viejo, nosotros empezamos el primer año como fluctuando los días, ¿no? Entre jueves, luego viernes, y decidimos ya hace algunos años quedarnos con el miércoles cada 15 días. Nosotros sí por varias razones, porque eh, no, primero no contamos con un financiamiento externo, o sea, lo nuestro es como algo voluntario. Entonces, al hacerlo una vez cada semana sí nos traía pues un poco de problemas, ¿no? Porque no éramos muchos, no somos muchos en realidad, y si es un trabajo, si lo queríamos hacer bien, sí nos costaba un poco, ¿no? ¿Y por qué no jueves y viernes? Porque acá en Puerto Viejo, lunes, martes y miércoles no hay nada. Entonces los jueves ya empezaban a haber algunas actividades, conciertos, o en la misma Casa de la Cultura, alguna obra de teatro, y los viernes ya la gente se dispara, yo que sé, a la playa, para otros lados, y veíamos que no llegaba casi nadie. Entonces los miércoles cada 15 a nosotros nos funcionó perfectamente, ya la gente sabía, y ya pues no habían como muchas propuestas culturales ese día en particular, y por eso pues sí nos fue bien. O sea, ya creo que en ese caso tendría que más o menos analizar cómo funciona, ¿no? Acá en Santa Cruz, cómo se mueve la gente, qué días preferirían, o quizá al principio les va como a tocar ver qué días les conviene tanto a ustedes, a la gente, o qué días con respecto a los turistas, y eso. ¿Y qué más? Creo que no, sí, nada más, era eso. Gracias, Marina. Excelente, muchas gracias, Marina, buenas. Bien, creo que se nos ha quedado algunas cosas, se nos pasó el tiempo volando, ¿no? Hay trabajos de otros compañeros que quería leer, pero ya no hubo tiempo. Lo que les pido, por favor, es que ahora sí dependemos mucho del avance de sus proyectos, de sus tareas para avanzar el taller. La próxima semana tendríamos la última sesión virtual y de ahí ya sería trabajo individual con cada uno de ustedes para avanzar su proyecto y de pronto tendríamos una última sesión final. Entonces, lo que sí les pido es que manden sus proyectos, si tengan avanzado en partes para ir mejorando. Y la otra cosa que lo que les dije a los compañeros del inicio es ya comenzar a hacer estas sesiones de tutoría para ir avanzando los proyectos, ¿no? Para ir definiendo cómo se mejora, qué podemos ir viendo en términos de producción, la gente que tiene los documentales, ver también posibilidades de equipo, de cosas de esas, ¿no? Para ir avanzando. Entonces, por favor, de aquí en adelante ya nos queda pocas semanas para terminar el proyecto, así que les pido acelerar para llegar a buen término con los proyectos. Todos y cada uno de ustedes tienen proyectos súper interesantes. Lo mejor es que lleguemos a culminarlos bien, a que se realicen y sobre todo que haya continuidad. O sea, la continuidad depende
mientras más estudiemos los proyectos, mientras más investiguemos, mientras mejor nos preparemos, van a ver que nada nos va a coger de sorpresa, ¿no? Siempre hay que tener un plan B por los imprevistos. No estamos libres de cualquier pandemia, de cualquier la naturaleza también, que en nuestro país es a veces fortuita. Entonces, tomar en cuenta todas esas cosas para que los proyectos puedan desarrollarse a largo alcance. Nada más agradecerle su participación y por favor, entonces me escriben para hacer ya las tutorías con cada uno de sus proyectos y por favor, escriban sus proyectos. Gracias y una buena noche con todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Muchas gracias.